El proyecto ADMAS continúa. Este periodo se desarrollaron exitosamente 3 proyectos de ingeniería, los cuales nos acercan cada vez más a lograr el objetivo de generar uno de los vehículos más seguros. El primer proyecto fue desarrollado por los ingenieros Saray Rivera, Benjamín Siliceo y Eric Orozco. Este proyecto consistió en modificar parámetros del motor de una camioneta Cheyenne. Para este proyecto se utilizó el hardware HP Tuners y el software BCM Scanner y BCM Editor, con los que se logró observar los parámetros del vehículo y modificar tanto parámetros del motor como de la transmisión, y se probaron en un entorno real para observar el comportamiento del vehículo según la reprogramación realizada en la ECU de la camioneta. Además, por medio de los experimentos realizados, se propusieron 3 modos de manejo, es decir que se generaron las curvas de desempeño para cada modo de trabajo, lo que nos permitirá adecuar el comportamiento del vehículo según las características del conductor. El segundo proyecto, desarrollado por los ingenieros Adriana Ávila y Gilberto Quirós, consistió en el estudio de las tramas y datos que viajan en la red de área controlada, CAN, del vehículo Ford Focus, mediante el conector OBD2. Para lograrlo, se utilizó como sniffer el software CAN-C y el hardware ICANN de Mobileye para analizar la forma de comunicación dentro del CAN para operaciones no críticas, como limpiadores, ventanas y luces. Para introducir mensajes a la red, se utilizó OpenXC y OpenArduino, con lo cual se logró modificar la velocidad de los limpiaparabrisas con solo enviar un script. Este proyecto necesita más desarrollo para lograr controlar algunos otros parámetros del vehículo, pero ahora ya se tiene la plataforma para extraer datos e introducirlos en la CAN. El tercer proyecto, a cargo del ingeniero Luis Alberto Curiel, fue la generación de un simulador de manejo híbrido para analizar la forma de manejar de varias personas e imitar el comportamiento humano. El vehículo a escala es controlado por radiofrecuencia y fue modificado para controlarse mediante un volante y pedales de una consola de videojuegos de forma tal que el usuario lo controla gracias a la transmisión inalámbrica del video. Una vez que se adquirieron los datos, se desarrolló una red neuronal que logró que el vehículo imitara el comportamiento de conducción de las personas, y ahora se puede manejar de forma autónoma en un entorno sumamente controlado. La intención de imitar el comportamiento humano al conducir, nos ayudará a predecir movimientos en un vehículo real y detectar anomalías en el manejo para así establecer un canal de monitoreo del conductor. Por otro lado, se continuó con el análisis de los datos de la prueba realizada con anterioridad en Cuemanco, Xochimilco. Se realizó un análisis matemático y se detectó si hubo distracción en los conductores al hacer la prueba debido a las alertas emitidas por el ADAS Mobileye, demostrando que efectivamente, en algunos conductores, su nivel de atención a la tarea se vio afectado, lo cual se podrá comprobar en el simulador de conducción. El proyecto aún no termina. Recuerda que somos un grupo multidisciplinario, así que, si te encuentras interesado en colaborar con nosotros, no dudes en contactarnos. No olvides visitar nuestra página en Facebook /E2NRG.